El tema de este video son las tareas domiciliarias. Para tratar el tema lo quiero dividir en varias preguntas. La primera pregunta sería, ¿por qué se encargan tareas? El video va a estar basado principalmente en dos lecturas, que es las tareas domiciliarias de Ballesteros y los usos del trabajo en casa de la OCDE. Bueno, tratando la primera pregunta, ¿por qué se encargan las tareas domiciliarias? Muchas veces, cuando en la clase no nos da tiempo de terminar un tema por imprevistos que llegan a surgir, por diversas cosas que no nos da tiempo y que tenemos la presión de la planeación de ese día o la planeación incluso del día siguiente por los temas que no podemos terminar, se nos hace fácil a los alumnos practicantes y a los docentes que ya están en servicio decir, lo terminan en su casa. O incluso la actividad que se tenía planeada ese día y que no se pudo terminar, dejarla de tarea y que los niños la terminen en casa, aun cuando el tema no se haya concluido o únicamente sea un reforzamiento. Esta frase es muy común, la terminen en casa, ya que nos acostumbramos a ver la tarea como un complemento de lo visto en clase, como a veces sirve de reforzamiento, de repaso, para que el niño pueda concretar los conocimientos o los temas que ya vio en la clase. Pero incluso llegan ocasiones en las que no se termina de ver el tema y se les encarga la tarea para que terminen de ver ese tema en casa y para que ellos mismos busquen información en otras fuentes para que puedan concretar sus conocimientos. El maestro tiene la idea de que cuando el niño realiza la tarea, él está repasando el tema y muchas veces a lo mejor no es así. A lo mejor el niño solamente hace la tarea por cumplir. A nosotros nos llega a pasar ahí como alumnos practicantes porque estamos en un doble papel de maestros y de alumnos aún. Cuando estamos de docentes, de maestros en una práctica, nosotros podemos ver la perspectiva de los niños, de que a veces no realizan la tarea con el fin que debe de ser. A nosotros nos llega a pasar. Cuando nos encargan mucha tarea, cuando nos cargan de demasiada tarea, solamente la hacemos a veces por cumplir y no le damos la función y la utilidad y no la hacemos como debe de ser. Por lo tanto, no tiene una buena productividad hacia nosotros. Lo mismo pasa con los niños, porque a los niños si se les carga demasiado de tarea, ellos lo que quieren es llegar a su casa a jugar, salir de la escuela y llegar a jugar, llegar a ver la tele, estar con sus amigos, y no, tienen que hacer la tarea que les dejó el maestro. Por lo tanto, no hacen la tarea como debe de ser, no tiene esa productividad y esa finalidad que inicialmente tiene la tarea que se les encargó. Además, las tareas llegan a tener cierto peso en la calificación, por lo tanto, llega a haber la situación de que los papás están, hijo, haz la tarea porque si no tu calificación, hijo, es la calificación esto, y cuando llegan a la escuela y no cumplen con la tarea, rápidamente lo primero que se les dice es, vas a tener menos porcentaje en tu calificación. A veces se recurre a lo que es el reglamento, de decirles, mira, tú hiciste el compromiso de que tienes que hacer la tarea y no me estás cumpliendo, va un punto menos. Y esa presión que tiene el niño hace que la tarea solamente la haga por cumplirla, no porque en realidad conozca el tema o esté aplicando sus conocimientos, sino solamente por una calificación. A veces la tarea también se encarga como forma introductoria, como una evaluación diagnóstica para el niño. Decirle, todavía no vemos un tema y se le dice, vas a hacer la tarea de cierto tema. Es para que el niño investigue, para fomentar la investigación en el niño o para saber qué tanto conoce el niño sobre ese tema. Sin embargo, este tipo de tareas no siempre tienen los resultados esperados, porque el niño lo hacen sus papás en su casa y por lo tanto no podemos ver específicamente el reflejo de los conocimientos que el niño tiene en esta tarea. A todo esto, ¿cuáles son las ventajas de la tarea domiciliaria? Una ventaja es la comprobación de que los niños asimilaron los contenidos durante la clase. Otra ventaja es que es un producto que tenemos una evidencia de trabajo de los niños. En esta evidencia podemos ver qué nivel alcanzaron el objetivo del tema de la clase. Puede servir como repaso de los contenidos. Estos repasos de contenidos les pueden ayudar para la evaluación. También puede ser que ellos concluyan el trabajo que se estaba haciendo en la clase, que por alguna cosa no se pudo terminar por los imprevistos durante la jornada escolar, y que ellos concluyen el trabajo. Esto es un poco arriesgado, ya que si la actividad es un tanto fácil, lo podrán hacer sin ningún problema.
pero en dado caso de que la actividad sea un poco complicada, los niños pueden llegar a dejar la tarea y decir, no la entendí, no la hice, no la entendí. Y otros que podrán hacer el intento y llevarnos aunque sea una parte, pero al menos hicieron un intento. Es ahí donde podemos ver las dudas y la dificultad de la tarea. Otro punto es que promovemos la investigación en los niños. Si la tarea es sobre investigación, nosotros estamos promoviendo que ellos investiguen por sí mismos ciertos temas. Además de que es muy importante que es un fomento a las responsabilidades de los alumnos. ¿Esto por qué? Porque si los niños ya tienen en un reglamento una regla donde dice, debo cumplir con mis tareas, nosotros estamos fomentando que ellos sean responsables tanto con el reglamento como con una actitud que es muy común dentro del aula, que es el cumplimiento de las tareas, que además va muy reflejado a lo que es su calificación. Y además las tareas refuerzan los aprendizajes dentro de la clase y les sirven de ayuda para ver las debilidades y las habilidades que ellos tienen con ciertos contenidos. Ya vimos lo que eran las ventajas. Ahora vamos a ver lo que son las desventajas de la tarea domiciliaria. Una de las desventajas es que no todos los alumnos cumplen con las tareas. Es decir, de un grupo de 30 alumnos, si acaso la mitad llega a cumplir con tareas, pero esto dependerá mucho del contexto, de la situación en la que viven los alumnos. ¿Por qué? Depende mucho del apoyo de la familia, de los padres, de si los ayudan a hacer las tareas, de si tienen, como ya lo hayamos mencionado, las condiciones, los recursos para llevar a cabo las tareas, y además del tipo de tarea que se les encarga, de la dificultad, de lo que tienen que hacer, lo que tienen que investigar, hasta de los materiales que tienen que comprar. Otro problema de las tareas es que muchas tareas no las llevan a cabo los alumnos, sino las llevan a cabo los papás y no participan los alumnos dentro de la tarea, la hacen específicamente los padres de familia, no los alumnos. Otra desventaja es que muchas veces los alumnos llegan a copiarse la tarea, se la pasan, no comparten los conocimientos, sino que específicamente se pasan la tarea unos a otros. Además, otra desventaja es la revisión de las tareas. Cuando el docente, como ya lo habíamos mencionado, reduce su tiempo en la clase para revisar las tareas. No puede contar con un espacio para revisar 30 y tantos cuadernos con la tarea que encargó, por la dificultad de la tarea y porque tiene que estar al pendiente de la actividad de los niños durante la sesión. Además de las condiciones, como ya lo había mencionado, tanto familiares como económicas. Otra tarea es que las tareas a veces son sin sentido. Deben de tener un objetivo claro, deben ser específicas y no deben ser tan complicadas para que el niño pueda llevar a cabo estas tareas de una forma exitosa. Además de la apatía de los alumnos. Muchas veces los alumnos son muy apáticos a la hora de revisar, de hacer las tareas, porque no les gustan, están cargados de tarea, no quieren hacerlo. Entonces debemos tener mucho cuidado al momento de encargar la tarea para que se lleve a cabo de una forma exitosa y que sea una forma productiva para los alumnos. Bueno, considero, en mi opinión, que es bueno encargar tareas, pero tareas que tengan un objetivo claro y definido, pero sin caer en el dejar tarea por dejar, el encargar por encargar y el pedir por pedir. También es importante tomar en cuenta al encargarlas y al revisarlas la diversidad de los niños. Diversidad, como ya lo habíamos mencionado, tanto económicas como familiares, sociales, etc. Debemos tomar en cuenta si el niño trabaja, si tiene oportunidad de hacerlas, si sus padres lo apoyan. Y también es importante reconocer las tareas que están hechas por los alumnos y las que están hechas por los padres, o donde únicamente la participación de los padres es poca. En mi experiencia con las tareas, en mis prácticas pasadas, a mi parecer, el cumplimiento de tareas dependerá mucho del contexto. Hay contextos, como ya lo tuve la experiencia en una práctica pasada, en la que los niños cumplen con casi todas las tareas, por el tipo de contexto que tienen, por el apoyo también de los padres, tanto económico como de participación. Sin embargo, en la práctica actual, considero que si acaso la mitad de mi grupo lleva las tareas, yo he recurrido mucho a lo que es el reglamento, la regla de debo cumplir con mis materiales y con mis tareas, pero sí es importante reconocer
que dependerá mucho del contexto, el tipo de tarea que se le puede dejar a los niños. Se le puede dejar tareas en equipo, tareas con materiales, tareas de repaso, tareas de exploración, tareas introductorias, etc. Es importante reconocer mucho esta parte y además considerar en qué momento se van a revisar las tareas. Yo a lo que he recurrido es a revisarlas durante el recreo, ya que es un espacio en el que tenemos un tanto tiempo libre para revisarlas, porque si es durante la clase, lo que se va a hacer es que se va a descuidar el grupo por revisar una tarea. Por lo tanto, para mí, ¿es bueno encargar tareas? Lo es, aunque debemos de considerar mucho los espacios, los tiempos y las condiciones de los alumnos.